compartir con ustedes una reflexión que me inspiré justamente en estos días pasados, que tiene que ver con la historia que conocemos casi todos de esos magos que vinieron del Oriente, ¿verdad?, a conocer a Jesús. Y voy a hacer la lectura de la historia, y hay cuando menos 3 o 4 acciones que se destacan ahí de estos personajes y que son los que me inspiran para compartir con ustedes en esta mañana, ¿sí? En el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo está la historia muy particular, que la tradición pues la ha retomado y la ha modificado, pero aquí está el texto, ¿verdad?, escrito, y ya los añadidos que puede tener a través de la tradición, bueno, pues son eso, una tradición, pero el texto nos presenta la historia en términos muy concretos. En el capítulo 2 del Evangelio Santo de San Mateo, lo leo en esta versión que es la versión antigua de Casiodoro de Reina de 1569. Dice: y como fue nacido Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: pues en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, ahí se me borró aquí y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ¿sí?, entendió de ellos diligentemente el tiempo del aparecimiento de la estrella, y enviándolos a Belén les dijo: anden allá y pregunten con diligencia por el niño, y después de que lo hallen, háganmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Quiero repasar esta parte, ¿verdad?, de las acciones que les decía. Cuando menos podemos destacar 3 acciones, o 4. Dice que entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Las palabras que quiero remarcarles es: se postraron, le adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron, ¿sí? Y bueno, mucho, les digo, la tradición nos ha enseñado sobre los Reyes Magos, y se dicen muchas cosas. Lo cierto es que el texto sagrado pues no nos dice sus nombres como la tradición nos ha enseñado, no nos dice cuántos eran, ¿verdad? Tenemos la idea de que, por ejemplo, uno ofreció una cosa, otro ofreció otra, y otro ofreció otra. Lo cierto es que los 3 ofrecieron algo. Pero lo que quiero remarcarles es que hay acciones ahí que de alguna manera son una enseñanza para nosotros, ¿sí? Dice que llegando, dice, se postraron, le adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron, ¿sí? Y estas acciones, estas palabras, es una lección muy importante porque
nos dejan la enseñanza quizás fundamental de la fe en Jesús, ¿sí? Uno es, bueno, el postrarse, ¿sí? Es una expresión litúrgica, o es un rito, ¿verdad? ¿Sí? Que todos lo conocemos como una expresión, ¿verdad? De respeto, de reconocimiento, ¿sí? Y puede presentarse y puede ser muy significativa al postrarse, pero también puede estar de pronto vacía, como los actos litúrgicos a veces pueden ser muy significativos, pero a veces pueden no tener significado, ¿sí? Entonces, aquí está la postración y luego está la adoración. La adoración ya es una expresión de culto, la adoración es una expresión de reconocimiento, es una expresión de amor, ¿verdad? Extremo, es una expresión, digamos, de reconocimiento, de amor, de respeto, de sumisión, ¿verdad? De exaltación extrema. Esa es la adoración. Entonces, puede haber postración de pronto sin adoración, ¿sí? De pronto las expresiones litúrgicas o las expresiones cultuales, pues el hecho de postrarse puede tener significado o puede no tenerlo, depende de que haya realmente esa actitud de adorar, ¿verdad? Porque si no hay esa actitud de adoración, es decir, de entrega, de reconocimiento, de sumisión, porque la adoración expresa eso, la sumisión a Dios, ¿verdad? Esa actitud de someterse a su voluntad, esa actitud de reconocerle como Señor y Dios, ¿verdad? Esa es la adoración. Entonces, la postración de pronto expresa la adoración, pero pudiera ser una mera postura, ¿sí? Por eso es que no podemos juzgar la adoración por la postración. O sea, la adoración se puede dar de pie, se puede dar levantando las manos, se puede dar con las manos abajo, se puede dar postrado, se puede dar manejando, ¿verdad? Porque vamos en el camino y le expresamos en un momento dado a Dios nuestra sujeción, nuestra sumisión, nuestro reconocimiento, nuestra dependencia. Eso es adorar, ¿sí? Entonces, la adoración es fundamental en ese sentido de que a Dios se le adora, reconociéndolo en grado superlativo, ¿verdad? Teniendo la actitud de someterse a Él, ¿sí? Esa es la adoración, la sumisión, el reconocimiento, el respeto, ¿sí? La sumisión a sus mandamientos, ¿sí? No es solamente la expresión de palabras, sino es esa voluntad, ¿sí? Esa actitud de someterse, de sujetarse, ¿sí? a la grandeza de Dios. Pero luego viene la otra expresión, dice, y abrieron sus tesoros, ¿sí? Es decir, que la adoración necesariamente tiene que ir acompañada de una expresión, ¿verdad? De una expresión tangible, ¿me explico? O sea, porque la adoración de pronto, la expresión de adoración en la postración tiene que reflejarse necesariamente, ¿sí? en la práctica o en la cuestión objetiva, ¿sí? Porque la adoración de pronto puede ser muy subjetiva, incuestionable, ¿verdad? O sea, si yo me postro, nadie puede decir que yo no estoy adorando a Dios, porque eso es algo entre Dios y yo, ¿me explico? Yo ahí puedo estarle expresando mi sumisión, puedo estarle expresando mi entrega, puedo estarle expresando mi deseo de exaltarle, mi exaltación, pero nadie puede decir que no es así, como tampoco nadie puede decir que no adoro a Dios porque no levanto las manos o porque no estoy postrado, ¿sí? Pero lo que la acción siguiente es la expresión tangible de la adoración, ¿sí? Estos personajes que vinieron del Oriente, pues, eran personajes extraordinarios, ¿sí? Eran gente muy, muy importante, muy encumbrada, porque fueron recibidos por el mismo rey Herodes, ¿sí? Quiere decir que no eran personajes muy sencillos, muy simples, ¿sí? Y dice la Escritura que hasta se estremecieron, dice, todos cuando los vieron, se conmovió la ciudad de ver estos personajes, o sea, que eran realmente importantes. Entonces, la acción que de alguna manera viene a confirmar la adoración es la expresión práctica y tangible de abrir los tesoros, ¿sí?
de ofrecer, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a adorar a Dios o realmente estamos sometidos, sujetos, ¿verdad?, a sus mandamientos, a sus ordenanzas, y si la adoración es genuina, entonces tiene que haber una expresión tangible en la cual nosotros abrimos nuestros tesoros, ¿sí?, y ofrecemos, ¿sí? Y ese ofrecimiento ya es algo más práctico, algo más tangible. Dice, le ofrecieron, esto es, los que hayan sido, le ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra, ¿sí? Entonces, una adoración, ¿sí?, si no va acompañada de esa actitud de ofrecerle, de abrir los tesoros y ofrecerle al Señor, ¿sí?, ese oro, ese incienso, esa mirra, pues es una adoración que no es realmente sustancial, ¿me explico? No es la adoración que agrada a Dios, es una mera forma, ¿verdad?, externa, pero que no expresa el significado. O sea, el significado auténtico de la adoración tiene que expresarse en forma tangible, ¿sí? Entonces, es ahí donde estos personajes nos dejan esa tercera lección, porque ellos se postraron, lo adoraron y abrieron sus tesoros. A veces abrir los tesoros no es tan fácil, ¿sí? Y ofrecer los tesoros, es decir, entregarlos, consagrarlos, ¿sí?, es todavía más complicado, ¿sí? Pero esa es la expresión más tangible del reconocimiento o de la adoración al Señor Jesús. Abrir los tesoros, ¿sí?, y ofrecerlos. Y ofrecerlos es entregarlos, es ponerlos a la disposición, ¿sí?, es comprometerlos, eso es. Y me llama mucho la atención que dice el texto, le ofrecieron oro, incienso y mirra, ¿sí? Y el orden, les digo, es interesante, porque no dice primero incienso, mirra y oro, sino que como que pone un ordencito ahí, ¿sí? Porque quizás lo más difícil de ofrecer es lo que tiene que ver con las posesiones temporales y materiales, ponerlas a la disposición, eso es ofrecer, poner a la disposición del Señor. Ellos ofrecieron, comprometieron su oro, es decir, no le dieron una cantidad de oro así, porque ofrecer es poner a la disposición, es comprometer algo, no es decir, bueno, le vamos a dar un poquito de oro, un poquito de incienso, un poquito de mirra. No, la palabra ofrecer significa poner a la disposición de alguien algo, ¿sí? Es entregarlo, ¿sí?, es comprometerlo, eso es lo que significa la palabra ofrecer. De manera entonces que la lección fundamental es que si realmente adoramos a Dios o queremos expresar una adoración que haya gracia delante de Dios, es necesario ofrecer nuestros tesoros, ¿sí? Y fíjese, les decía, me llama mucho la atención eso, que pone ese orden, ¿sí?, el oro, porque quizás lo más difícil de comprometer en el camino de la fe son los bienes temporales, ¿sí? A veces hay quien dice, no, yo le doy mi corazón al Señor, ¿ya? Sí, pero bueno, darle el corazón es una expresión de adoración, pero que se tiene que mostrar a través de comprometer no solamente mi corazón, o sea, sino comprometer mis bienes, o sea, lo que yo soy, ¿verdad?, expresado a través de mis bienes temporales. Entonces, es uno de los aspectos, les digo, más complicados. Yo he dicho, y con todo respeto se los digo a ustedes, señores, ofrecer el oro, ofrecer los bienes temporales, poner a la disposición del Señor lo que nosotros tenemos es a veces complicado, ¿sí? Entonces, la expresión de ofrecer, ¿verdad?, al Señor nuestros bienes es lo que viene a darle significado, sentido tangible a la adoración, ¿sí? Y les decía, los bienes temporales, yo no sé hasta dónde ustedes, bueno, un día quizás toquemos el tema, pero lo que tiene que ver con los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Poner a la disposición, ¿sí? Poner a la disposición, y a veces les digo, es complicado poner todos nuestros recursos temporales, pero están en ese orden. Ofrecieron, es decir, comprometieron sus bienes temporales, comprometieron
sus patrimonios. O sea, y le repito, no es, le ofrecieron, vamos a darle un poquito de oro, un poquito de incienso y un poquito de mirra. No, le ofrecieron, lo pusieron a su disposición. Aquí está el oro. Y vaya que lo necesitaba el Señor Jesús. Lo necesitaba en su momento. Porque si ustedes recuerdan, en esos días vino un ángel y le habló a José y le dijo, ¿sabes qué? Vete para Egipto y estate allá en Egipto. Porque Herodes procuraba matar al niño. Y ya estaba toda una confabulación para matar a Jesús. De manera que se levanta José y huye a Egipto. Entonces yo he pensado, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo en Egipto? No nos lo dice la Escritura, pero estuvo hasta la muerte de Herodes. Dice más adelante el texto. Ya cuando murió Herodes, entonces ya Dios le habló a José y regresaron a Palestina, particularmente a la región de Galilea, ¿sí? Pero todo ese tiempo, ¿verdad? Estuvo a su disposición, ¿sí? Lo que aquellos personajes ofrecieron. Entonces es muy importante que nosotros pongamos nuestros bienes a la disposición del Señor. Pero no nada más eso, porque luego dice el incienso. Y bueno, ahí les invitaría a que leyeran el capítulo 30 del libro de Éxodo, donde habla del incienso y de la mirra, ¿sí? El incienso era una preparación especial que dice ahí en el capítulo 30 de Éxodo, con ciertos ingredientes particulares que se ofrecía todas las mañanas y todas las tardes en el templo. Y que Dios les dio la instrucción y les dice, van a ofrecer esto por estatuto perpetuo. Todas las mañanas tenía que ofrecerse el incienso y todas las tardes tenía que ofrecerse el incienso, para que la gracia de Dios estuviera con ellos. Y les dice ahí en el capítulo 30, esto les será por estatuto perpetuo. Y el incienso es una expresión de la devoción. Es decir, uno de nuestros tesoros son los bienes temporales. El otro tesoro es nuestra devoción cotidiana, diaria, las oraciones, ¿sí? Ese tiempo de ofrecer el incienso en el antiguo tiempo era la expresión devocional del pueblo de Israel, ¿sí? Representado en los sacerdotes. De manera que incluso ese incienso dice ahí en el libro de Éxodo que tenía una preparación particular y dice los ingredientes y las proporciones y no debe de ofrecerse en ninguna otra parte sino solamente delante de Dios. Ese incienso no se debía de quemar en la casa, lo dice con claridad. Y cualquiera que este incienso lo queme en su casa para aromatizar su casa, dice que sea excluido del pueblo, ¿sí? Porque era solamente para Dios. Entonces la devoción, ¿sí? Es otro de nuestros tesoros muy importantes también, pero que si no está precedido por el desvincularnos de lo temporal y ofrecer también lo temporal al Señor, entonces pierde significado, ¿sí? Entonces ellos le ofrecieron el oro, le ofrecieron el incienso, ¿sí? El pueblo de Israel falló, hay que decirlo, porque Dios les había dicho, van a ofrecer el incienso todas las mañanas y todas las tardes perpetuamente, ¿sí? De manera que nos enseña que la devoción, la expresión del fervor, la expresión cultural debe de ser cotidiana, ¿sí? Por eso dijo el apóstol Pablo en algún momento, orad sin cesar. Entonces, el incienso nos representa esa expresión, ¿verdad?, devocional que Dios espera que sea cotidiana para que hallemos gracia cotidianamente también delante de Él, ¿sí? Luego, también en ese capítulo 30 de Éxodo van a ver ustedes que habla de la preparación del aceite, ¿sí? El aceite de las lámparas, y ahí es donde entra la mirra, ¿sí? Porque las lámparas también tenían que encenderse perpetuamente, ¿sí? Es decir, que el sacerdote tenía que llegar en la mañana, ofrecerle incienso, limpiar las lámparas, y en la noche ofrecía otra vez el incienso y prendía las lámparas. Las lámparas se prendían en la noche. Y hay mucho que decir sobre las lámparas, pero esas lámparas se prendían en la noche y se quedaban prendidas y a la mañana siguiente se limpiaban para que en la noche siguiente se volvieran a prender. Y era estatuto perpetuo. Es decir, que por estatuto perpetuo el sacerdote que representaba a todo el pueblo, ¿sí?, tenía que ofrecer el incienso en la mañana, tenía que limpiar las lámparas en la mañana y en la noche ofrecer el incienso otra vez y prender las lámparas en la noche. Estatuto perpetuo, les dice Dios, para todo el pueblo. Y bueno, el aceite que se usaba en las lámparas tenía diferentes componentes, que también dice ahí en el libro de Éxodo capítulo 30, pero uno de ellos
era la mirra. Y nada más uno, ¿sí? Porque esto expresa el deseo de tener esa fortaleza que da el aceite. El aceite es símbolo de la unción del Señor. A través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Es la expresión, perdón, es el símbolo, ¿sí?, fundamental que la Escritura nos presenta del Espíritu Santo. O sea, la unción de Dios, la gracia de Dios sobre nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros al ofrecer mirra, estamos, o ellos están procurando la unción del Señor, contribuyendo, ¿sí?, dando una parte o expresando su deseo de que la unción de Dios esté sobre su vida, que la presencia del Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Entonces, esos son los tesoros quizás fundamentales que deben de acompañar a la adoración, que de alguna manera pues le dan el significado a la adoración. La adoración o el culto o la postración que podamos tener delante de Dios no tendrá el significado que haya gracia si no va acompañada de abrir los tesoros y ofrecer lo que tenemos. Repito, el oro, es decir, poner a la disposición nuestros bienes temporales, poner a la disposición nuestra actitud devocional, o sea, tener esa voluntad para separar un tiempito. Yo les digo, son 5 o 10 minutos, pero sepárelos. En la mañana, para darle gracias a Dios, para encomendar sus asuntos al Señor, y en la noche, pues también para agradecerle por las cosas buenas y pedirle perdón al Señor a veces por los errores cometidos, ¿sí? Por eso era estatuto perpetuo ofrecer ese incienso, ese aroma que representaba la devoción, que representaba la voluntad de acercamiento a Dios, ¿sí? Pero tenía que ser en la mañana y tenía que ser en la tarde. Y a veces en la mañana uno, en la tarde ya llegas muy cansadito, a veces llego en la tarde, ya a las 10 de la noche llego a mi casa, 10, 11, ya lo que quiero pues es ponerme horizontal. Sin embargo, a veces me acuerdo y digo, no tengo que darle gracias a Dios, porque hubo cosas buenas, porque percibí algo de Él, porque cometí un error y tengo que pedirle perdón, ¿no? Ese estatuto perpetuo, o sea, la devoción no puede dejarse de lado, ¿sí? Y la búsqueda de tener ese aceite, esa unción del Espíritu Santo, se nos garantiza si nosotros mantenemos la devoción. Entonces, mis queridos, es importantísimo adorar a Dios, o sea, expresarle nuestro deseo de someternos, de sujetarnos, de exaltarle, de expresarle nuestro amor, pero que no se nos quede de largo o de paso, que la expresión de adoración ha de ir acompañada de abrir nuestro tesoro y ofrecer, ¿sí? Y ahí está su tesoro. Usted tiene su posesión material, usted tiene ese incienso, ese aroma, ¿verdad?, de la devoción que Dios espera. Y usted y yo necesitamos el aceite, ¿sí? Todos los días las lámparas se encendían, y para que nosotros tengamos esa luz, para que podamos ser encendidos y tener esa luz que alumbre, que brille, necesitamos el aceite del Señor, ¿sí? Y por la parte nuestra pues es mínima. La mirra no era gran cosa, es una goma de los arbustos y de los árboles, ¿sí? No era realmente algo costoso, ¿sí?, la mirra, ¿sí? Y era nomás una parte de los ingredientes, pero la unción del Espíritu, el aceite del Señor, es lo que ilumina la vida de los creyentes, y necesitamos su luz, su dirección. Hay muchos significados, ¿sí? Pero pues yo les dejo de veras esta reflexión con lo mejor de mis intenciones, en ese sentido de que vamos a adorar a Dios, ¿sí? Vamos a postrarnos delante de Él, pero hay que abrir los tesoros, hay que ofrecerlos, es decir, ponerlos a la disposición. Señor, aquí están mis bienes temporales, te los ofrezco, ¿sí? Los pongo a tu disposición. Yo he pensado, la iglesia, hermanos, tiene una riqueza enorme, pero desafortunadamente sus feligreses, sus miembros, de pronto no son duros para ofrecer, ¿verdad?, para ofrecer sus bienes, ¿sí? Créanme lo que no habría pobres en el mundo, ¿sí? No habría necesidad si todos los creyentes aportaran y ofrecieran sus bienes al Señor. Entonces, en ese sentido, la adoración
les digo, es algo que cobra significado enorme cuando abrimos los tesoros. Les diría hoy, abran sus tesoros, ofrezcan, pongan a la disposición del Señor, ¿sí?, sus bienes temporales, pongan a la disposición del Señor su tiempo devocional, ¿sí? Pero el tiempo devocional, acuérdense, adquiere sentido conforme ofrecemos lo temporal, ¿sí? Y el aceite de la unción, ¿sí?, se derrama sobre nosotros para que nuestra lámpara esté encendida conforme ofrecemos, ¿sí?, nuestros bienes y ofrecemos también, ¿verdad?, nuestra devoción, ¿sí? Esas son pues las lecciones que nos dejan estos personajes, estos magos, estos sabios, estos dignatarios que vinieron del Oriente, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy, ¿verdad?, pues permanece esas enseñanzas, esas lecciones. Abramos pues los tesoros, abra su tesoro, no tenga temor de ofrecer, de poner a la disposición de Dios, ¿sí?, pensando que siempre Dios, hermanos, será bueno y nos recompensará y no tendremos falta de ningún bien, ¿sí? Joven fui, dice la Escritura, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Discúlpeme que haga énfasis en el primer elemento, que es el oro, porque de alguna manera es uno de los factores, ¿verdad?, de la adoración, o uno de los tesoros de nuestro corazón, que son a veces más duros, ¿verdad?, o más difíciles de ofrecer, ¿sí?, de poner a la disposición. Pero son los tres. Ofrezcamos pues el oro, el incienso, que es la devoción, y la mirra, que es la actitud, ¿verdad?, que atrae la unción del Espíritu Santo, ¿sí?, de todo nuestro corazón. Y pues que este año Dios nos conceda, ¿verdad?, adorarle, y que la adoración, ¿verdad?, esa expresión cultural, vaya acompañada de abrir nuestros corazones y de ofrecer lo que ahí tenemos, ¿verdad?, para la gloria del Señor. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios, les digo, de todo nuestro corazón. Les puedo decir que esto no ha fallado, a mí no me ha fallado, ¿sí? Yo aprendí esto hace muchos años, está también el señor Joel, no me ha fallado. Mis bienes han estado puestos a la disposición del Señor, y vaya que ahora digo, ¿cuánto tendrá ya acumulado ya? ¿Sí? Porque como dice la Escritura, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el olín corrompen. Háganse tesoros allá, ¿sí?, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, ahí estará vuestro corazón. Estará su corazón. Perdonen el énfasis, ¿verdad?, pero no es solamente el oro, es también el incienso, ¿verdad?, la devoción. Pero a veces la devoción pues no está precedida del oro, ¿sí? O sea, se ofrece una cosa sin ofrecer la otra. No, hay que ofrecer las tres cosas: el oro, el incienso y la mirra. Por eso les digo, nosotros en la tradición vemos un mago ofreciendo oro, otro ofreciendo mirra, y otro ofreciendo incienso. No, los tres ofrecieron oro, incienso y mirra. Y ofrecieron no en el sentido de sacar un poquito y le vamos a dar un poquito de oro al Señor, porque pobrecito, ¿sí?, de regalo. No, pusieron a la disposición sus bienes, ¿sí?, entregaron, comprometieron. Eso es lo que dice la Real Academia de la Lengua Española de esa palabra ofrecer. Entonces, que este 2019, de todo corazón, de veras, tengan esa experiencia de cómo Dios, ¿verdad?, se manifiesta y derrama su gracia cuando seguimos estas acciones, cuando la adoración está, ¿verdad?, acompañada de abrir nuestros tesoros. Vamos a pedirle a Dios, ¿está bien? 2019 es un buen año, yo lo estoy diciendo, y cada año para mí es bueno, y cada año puede ser bueno porque vivimos, dice la Escritura, en el año agradable del Señor. Desde que Jesús resucitó de los muertos, estamos en el año agradable del Señor, es decir, el año de la gracia. Eso es agradable, la gracia, el año de la dispensación del favor de Dios. El favor de Dios, mis queridos, está a la disposición de nosotros. Solamente hay que adorarle y abrir nuestros tesoros.